Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Bienvenidos a la clase de PCC. Por esta clase, por razones que escapan a mi persona, a mi responsabilidad, pues estamos haciendo esta clase a través de el video. Ya la siguiente clase regularizamos en DPCC con lo que es el Zoom. ¿Por qué estamos haciendo en video? Bueno, pues he tenido problemas con el internet, no se han podido solucionar a tiempo, así es que se está pasando precisamente los videos para que puedan ayudarte a desarrollar esta ficha. Quiero hacer también otra aclaración. En muchos de los cursos ya el boletín en físico ya se ha ido acabando los temas. Yo sé que en mi curso aún no, pero aún así hemos ido modificando a lo largo de estas clases algunos temas, he ido agregando otros, he ido previsando otros o modificando, agregando más contenido, buscando sobre todo el adaptarse a la realidad que tenemos. ¿Ya? Entonces, sí te pido por favor el que te ciñas estrictamente a los materiales que se te envíen. Ya a veces por ahí ha habido alguna confusión, qué tarea hago, si hago la tarea del boletín, la tarea del PPT, y a veces terminaban haciendo los dos. No, hagan lo que las actividades que te propone el PPT o este documento que se llama PDF, ¿sí? Hagan lo que corresponde y el boletín físico, como aún quedan algunos temas, que te sirva de material extra si te ayuda, o a veces es el mismo material modificado simplemente. ¿Ya? Entonces vamos muchachos, a partir de ahora todo el boletín va a ser así a través de los temas, a través de los PPTs, para que ustedes puedan centrarse precisamente en ello. ¿Ya? Muy bien, como todo este tema formativo, el tema de ahora vamos a ver un tema que yo estoy más que seguro tratando de hacer memoria, más de uno lo maneja, más de uno lo desarrolla, aunque a algunos sí le falta desarrollar más eso, ¿no? A muchos de ustedes también falta esto generarlo como un desarrollo a veces desde inicios de la adolescencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es la autorregulación emocional, el aprender uno a regular las propias emociones ante distintos hechos. Por ejemplo, ahora estamos, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, el lado emocional es bastante susceptible, sobre todo muchos en lo que son los niños o las personas mayores, porque a veces no hay ese conocimiento, o es en el caso de las personas mayores es el cambio abrupto de la realidad que ellos venían viviendo por años. Ahora pasar a estar en casa, a vivir este temor de que esta pandemia le pueda afectar directamente a ellos y de forma letal, todo le va creando una crisis emocional. Entonces, y a veces temas como estos no han sido tocados en la infancia de tu abuelito, tu abuelita, a veces no han tocado estos temas, simplemente han vivido la vida de acuerdo a sus propias experiencias y es un tema importante entonces a tocar, a prepararnos, a aprender a regular nuestras emociones en lo que es no solamente en los momentos de tristeza, porque es, ay, así, triste, cuando estoy triste tengo que aprender a serenarme, no, en los momentos de alegría, en los momentos de cólera, en los momentos de tristeza, en los momentos de nervios, de miedo, en todo eso tú tienes que aprender a autorregularte emocionalmente. ¿Ya? Entonces aquí te voy a dar unos tips, te voy a dar algo de concepto y te voy a dar unas actividades para que puedas desarrollar, ¿sí? Y bien, te pongo lo que vas a aprender, lo que precisamente es el identificar los estados de ánimo, autorregular tus emociones para manejarlo más de una forma efectiva. Te pongo un pequeño ejemplo, un pequeño texto, un pequeño hecho para que tú en base a eso puedas responderme algunas preguntas, preguntas básicas, preguntas que lo puedes responder en una o dos líneas a lo mucho en base a la lectura, ¿sí? Y luego paso a definirte lo que vendría a ser las emociones en la adolescencia. Ya sabes que como es un cambio de la niñez a la adolescencia, es un cambio en donde, te decía, las hormonas están revueltas. ¿Eso qué quiere decir? Que tu misma forma de sentir también está revuelta. Entonces tus emociones, que están muy ligadas a tu forma de sentir, están bien revueltas. Y un día estás de una forma, otro día estás de otra forma, estás en todo ese dilema, o ni siquiera a veces en día, en cuestión de horas. ¿Qué horas? A veces en cuestión de minutos. Puedes estar feliz, de ahí estás llorando, de ahí estás triste, de ahí puedes estar con cólera. Esas emociones están ahí a flor de piel. Entonces, el adolescente tiene que ir aprendiendo a manejarlas. Y eso lo vas a manejar desde ahora. Tienes que manejarlo desde ahora. ¿Ya? Es un periodo que a veces se busca la tranquilidad, pero no se tiene. ¿Ya? Es un periodo de aprendizaje continuo. Siempre vas a estar aprendiendo y adaptándote a todas las nuevas experiencias que tienes. Y recuerda, en la adolescencia la mayoría de las experiencias que tienes son nuevas, porque tus experiencias infantiles van quedando atrás y vas teniendo nuevas adolescencias. En la adultez, son las mismas
experiencias de la adolescencia, pero más complejas, más fuertes, que implican más responsabilidad, que las consecuencias son distintas a las que vives en la adolescencia. ¿Ya? Entonces, pero obviamente el plus del adolescente es que hay muchos cambios en su vida, cambios físicos, cambios emocionales, cambios psicológicos, entonces el adolescente se está girando en todo este entorno y a veces las emociones están así, van de un lado para otro lado, de un lado para otro lado. ¿Sí? Entonces también te pongo algunos hechos, por ejemplo el caso que muchas veces les decía cuando estábamos en el colegio, ¿no? A veces pasa situaciones X en donde el profesor no llega a tiempo, se demora 2, 3 minutos, 5 minutos, está en el colegio pero pasó algo, no sé, y a veces tú tienes alumnos que tranquilamente están sin ningún problema, está esperando al profesor, conversando, pero tienes a veces otra aula, al mismo grado, misma edad, pero están haciendo chacota, tirándose el libro, pegándose, entonces ahí te das cuenta cómo un grupo de personas puede regular sus emociones y otro grupo no. Como un grupo puede, vulgarmente, como se dice, ¿no? Necesita niñera para portarse bien y el otro no. ¿Ya? Pero eso no es porque por arte de magia, un día en la infancia estaba jugando y en la adolescencia estoy tranquilo, no. Es algo que se trabaja constantemente. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprender a identificar tus emociones, también te hay una parte para eso, identificar tus estados de ánimo, identificar precisamente cómo reaccionamos y nos relacionamos nosotros ante una realidad, ante una situación, ante una persona. ¿Ya? Entonces ver un poco el conjunto de tus habilidades te va a dar herramientas para aprender a identificar tus propias emociones. ¿Ya? Lo que es, no sé, el aprender a respetarte a ti, respetar a los demás, y todo eso es el aprender a identificar las emociones que tienes hacia ti y hacia los demás, ¿no? Ahora, para ello es necesario desarrollar 5 capacidades específicas, ¿ya? Para esto. ¿Cuáles son? La autoconciencia, la autorregulación emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Autoconciencia puede ser sobre todo el aprender a reconocer y entenderse uno mismo con fortalezas, debilidades, estado de ánimos y todo eso. Autorregulación emocional, y que de ahí me voy a centrar en eso y voy a desarrollarlo más, es la capacidad de controlar tus propias emociones, impulsos y, no sé, y pensar antes de actuar, como se dice, ¿no? La automotivación es obviamente esta continua búsqueda, ¿sí? Por alcanzar tus objetivos, no desanimarte aunque no te salgan las cosas, etcétera, estar buscando ahí. La empatía, ya lo saben, es aprender a ponerse en el lugar de otro, en sentir los sentimientos de la problemática, etcétera, de la otra persona, vulgarmente como se dice, o cotidianamente como se dice, ponerse en el zapato de la otra persona. Y en lo que es habilidades sociales es la capacidad de manejar adecuadamente las relaciones con los demás, ¿sí? De forma positiva, que sean positivos y no negativos, ¿no? Con tus propias ideas, manteniendo tus ideas y enriqueciéndola con la de los demás, sin necesidad de perder tu propia convicción, tu propia forma de pensar. ¿Ya? 5 capacidades que uno tiene que desarrollar. Obviamente, cuando hablamos de la autorregulación emocional, que es lo que te decía, ahí me voy a sentar y voy a desarrollarlo, precisamente, la capacidad que te permite mantener el control de ti mismo. No de reprimir, sino de mantener el control. Reprimir es otra cosa que al final, si tú vas reprimiendo emociones, va a llegar un momento donde como un volcán vas a explotar y va a explotar precisamente todo lo que vendría a ser tus emociones. En cambio, el aprender a controlarlo es distinto, es el aprender a trabajarlo, ¿ya? El aprender a dialogar contigo mismo, ¿ya? Emociones como la cólera, la rabia, la alergia, la tristeza, etcétera, etcétera, tú tienes que aprender a controlarlas, a trabajarlas en sí mismo, ¿ya? No es no sentir, sí lo vas a sentir, pero la forma de expresarte no va a ser la de un infante o la de una persona no pensante que explota y ya, ¿no? Eh, entonces, frente a eso tú tienes que aprender a ver, ¿no? Y a veces puede haber momentos de tensión emocional, no sé, puede crear, pero tienes tú sobre todo que crear ese espacio para la reflexión de la situación X o de tu situación personal. ¿Ya? Ahora, ¿es un proceso complejo? Sí, es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso que no se da, como te decía, de un momento a otro, sino es un proceso que gradualmente va desarrollándose hasta llegar a desarrollar una buena autorregulación emocional o una autorregulación emocional que está en proceso,
¿sí? De igual manera te pongo el cómo desarrollar, ¿no? El aprender a desarrollar esta autorregulación emocional no, es tener en cuenta siempre algunos pasos, ¿no? Pasos como el plantearse metas, ¿ya? Pasos como el identificar recursos, el planificar, el actuar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces eso uno tiene que tenerlo presente, ¿ya? Y obviamente nosotros manifestamos a veces estas emociones, no necesariamente explotando verbalmente, a veces también nuestra forma no verbal es importante y a veces transmitimos estas cosas de forma no verbal, ¿ya? Y cuando hacemos eso, a veces la otra persona lo entiende o el círculo que te rodea lo entiende y ve que estás transmitiendo algo, estás transmitiendo incluso tus emociones, aunque sin necesidad de decir alguna palabra. Sí, nosotros tenemos que plantear una forma clara y firme de decir lo que sentimos de forma asertiva. Ojo, esto ténganlo claro, cuando hablamos de asertividad es decir las cosas como son, pero continuo, sin necesidad de lastimar o generar mayor conflicto. A veces también cometemos ese error, y ya les decía, ¿no? Ese error grave de ay, yo soy sincero, yo digo las cosas como son y punto. Si no le gusta, qué pena. No se trata de eso. Se trata de ser sincero, decir las cosas como son, pero con la delicadeza de una persona, como si te lo hicieras, como si te lo dijeras a ti mismo, ¿ya? Sin necesidad de lastimar o generar un conflicto. Al contrario, eso debería ser para solucionar nuestro conflicto. Entonces, para autorregular sus emociones en una situación difícil, por ejemplo, pueden respirar profundo, más de 3 veces, pensar en lo que puede ser la mejor respuesta antes de soltar una palabrota o soltar algo, expresar lo que sientes y piensas, pero con calma, con serenidad, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ser asertivo, como te decía, ¿ya? Obviamente te aporta bastantes beneficios el ser asertivo, ¿no? Como cuáles, el incrementar el respeto, la confianza en ti mismo, ¿sí? El mejorar la aceptación y el respeto también de los demás. Una persona asertiva que dice las cosas como son, pero de forma delicada, obviamente va a generar una visión distinta en los demás, ¿no? Entonces, hay pensamientos que te impiden ser asertivos, como cuáles, el pensar que no hay que contradecir a las personas mayores, por ejemplo, ¿no? A veces nos callamos y no decimos nada o el creer que los amigos me aceptan tal y como soy siempre, siempre, no sé, o muy por el contrario, para que ellos me acepten tengo que decir sí a todo lo que ellos hacen, ¿no? El pensar que mis problemas son solo para mí y no para los demás, ¿no? Entonces me callo y voy acumulando, acumulando. El pensar, pues, que cuando no me hacen caso debo gritar, empezar a amenazar, insultar y todo eso. No, el creer que las personas no están preparadas para las cosas que voy a decir. A veces si yo me creo muy importante, también pasa eso. Entonces, recuerden eso. Asertividad es poder expresar lo que pensamos y sentimos sin ser agresivos y sin sentirnos culpables por haberlo dicho. ¿Ya? Ahora, pasos para lograr esta autorregulación. ¿Ya? Es importante pues que te conozcas, que te motives, que estés atento a lo que haces, que te autoevalúes, ¿no? Conocerte, ya sabes qué implica, todo, con todo lo que es debilidades y cualidades también. Motivarte a no desfallecer, siempre buscar alcanzar esas metas, no quedarte en solo un pedacito en el camino, no lo logré y autoevaluarte es lo importante y te decía, siempre trata de autoevaluarte al final de cada día, de acuerdo a lo que has hecho, a quién has lastimado, qué no debiste hacer, qué sí debiste hacer, qué me faltó, qué dejaste. Todo eso tienes que hacerlo, tienes que aprender a trabajarlo tú mismo, ¿sí? Y luego de eso te pongo pues en tu trabajo individual varias actividades pequeñas como dibujos, como algunas frases, como descripciones para que tú puedas desarrollar en base al tema visto, ¿ya? También te pongo un texto para que tú expliques la relación que tiene precisamente con lo que es la autorregulación y la asertividad, ¿ya? Un texto muy interesante. Ahora, aprovecha en la parte de aprovechando lo aprendido, también te pongo, no sé, unos dibujos para que tú puedas inferir, interpretar y sugerir precisamente, o lo que te sugieren precisamente estas imágenes y responder a las preguntas que están expresando cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Hay una actividad específica también que tiene que relacionarse muy bien esto con tu vida propia para que tú puedas desarrollar relacionada a ti en lo que es evaluemos y reflexionemos también tiene que ver con eso.
¿ya? Con lo avanzado, llevado a tu propia persona. Ya saben, las evidencias me la envían al correo, ¿ya? Al correo estipulado, cualquier consulta o duda a mi número de WhatsApp, como la mayoría de ustedes lo ha venido haciendo. ¿Sí, muchachos? Eso sería todo. Ya saben, muchachos, cuídense bastante en casa. Esta situación cada vez es de cuidado y cada uno tiene que aprender a cuidarse y cuidar a sus seres queridos. Muy bien. Espero vernos la próxima clase. Cuídense y ya saben, como siempre digo, sean buenos.